primeramente, Señor, presentándonos, Señor amado. Perdónanos, mi Señor amado, porque todos y cada uno de nosotros hemos pecado, Señor. Pero venimos, Señor, humildemente delante de ti, Señor amado, presentándonos, Señor amado. Padre, revísanos, mi Señor amado, y que en esta mañana, Señor, de la misma forma en que la palabra tocó y ministró mi vida, que la toque y le ministre a mis hermanos, mi Señor amado. Padre, yo presento a todos los que están, Señor, escuchándonos a través de las redes sociales, Señor amado, que pongan mucha atención porque en esta mañana, Padre Santo, se expondrá tu palabra, mi Señor amado. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pueden sentarse. No, manténganse de pie y me disculpan. Vamos a buscar la palabra. En reverencia a la palabra de Dios, vamos a leerla de pie. Es una costumbre bonita leer la palabra que se va a discutir esta mañana de pie. Y quiero tomar en cuenta Efesios capítulo 3, versículos del 14 al 19. Efesios capítulo 3, versículos del 14 en adelante. ¿Lo tenemos? La palabra de Dios dice: cuando pienso en todo esto, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre, el creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Pido en oración que, de sus gloriosos e inagotables recursos, los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su Espíritu. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Espero que puedan comprender, como corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Que el Señor añada bendición a su palabra. Se pueden sentar. Ahora sí se pueden sentar. Y en esta mañana puse por título Crecimiento. Y vamos a hablar un poquito acerca de eso. Pero antes de entrar de lleno a discutir esta palabra tan hermosa, quiero primeramente, todos los que estuvieron en la escuela bíblica en esta mañana, los quiero felicitar. Los quiero felicitar. Y les voy a explicar por qué. Las estadísticas dicen que en el servicio, ¿verdad? ¿Verdad? De más audiencia o que más personas asisten es el servicio los domingos, tradicionalmente, ¿verdad? Porque muchas congregaciones tienen servicio diferentes días a la semana y el domingo, pues como es el día que muchas personas no trabajan, pues las personas tienen más facilidad o menos excusas, mejor dicho, para llegar a la iglesia, llegar a la reunión. Amén. Sin embargo, en ese pleno, en la parte de la escuela bíblica, que nuevamente no todas las congregaciones la practican o participan de ella los domingos, casi siempre lo hacen en un día en semana y los servicios, pues obviamente en la semana pues hay menos personas atendiendo o asistiendo a esas escuelas bíblicas. Sin embargo, el Señor desde un principio estableció que en esta casa la escuela bíblica sería domingo, porque es el día que más personas podemos alcanzar con la enseñanza de la palabra. Como les dije, las estadísticas dicen que el 40% de los hermanos son los que asisten a la escuela bíblica. O sea que hay un 60% de hermanos que brincan y llegan a la hora de la escuela, llegan a la hora de lo que le llamamos el servicio o en la parte de la predicación de la palabra. Y yo los quiero felicitar porque la participación de ustedes en la escuela bíblica nutre la visión y el concepto que Dios puso en esta casa de que se enseñara la palabra, ¿verdad? Con estructura de la escuela bíblica. Cada participación de ustedes
es sumamente importante. Y no se crea que es poco o que no es importante. Cada comentario que tengan en bien hacer, siéntanse en la comodidad de hacerlo. Y los quiero felicitar y felicítense ustedes. Dense un fuerte aplauso. Y les insto a las personas que no asisten a la escuela bíblica, que asistan a la escuela bíblica. Que lleguen, que pongan la alarma un poquito más temprano y se den la oportunidad y vengan con esa mentalidad de que quiero aprender la palabra. Y de eso quiero hablar hoy. Hoy la dinámica de la escuela bíblica fue hermosa. Sé que las semanas anteriores han sido también sumamente excelentes, pero la semana pasada yo estuve atendiendo a los jovencitos y no pude disfrutar de la dinámica. Sin embargo, cada vez que un maestro se para aquí, eso conlleva una preparación. Eso no es algo al azar. Eso no es que yo voy a decir y me invento las cosas. Requiere una preparación, requiere un estudio previo, aunque esos textos ya los hayamos estudiado en el pasado. Y entonces a veces es triste llegar a la escuela bíblica y pararse aquí y hablarle a la nada. Por lo tanto, esas participaciones, se abre el debate, la discusión, no todos pensamos iguales. Ahí, hermano, ahí está el aprendizaje, ahí está el conocimiento, ahí está de compartir testimonios, ¿verdad? Siempre y cuando tengan que ver con el tema, pero es hermoso. Y yo vi hoy algo que me gustaría que continúe y esa participación pues es sumamente importante. Y entonces estoy hablando del crecimiento en esta mañana y tomé como base esta escritura y voy a hablar, antes de entrar de lleno a discutirla versículo por versículo, como me gusta en muchas ocasiones hacer, quiero hablar un poquito del trasfondo de esto. Primeramente, esto es la carta a los Efesios, carta adjudicada a Pablo, y es una de las cartas de las muchas que escribió Pablo y se le adjudica su autoría en el Nuevo Testamento, pero en particular esta le llama una de las cartas de la cautividad. ¿Por qué? Porque Pablo estaba preso. Y esa parte es sumamente importante cuando nosotros nos acercamos a la Escritura, entender eso, porque estamos escuchando a un Pablo, a un apóstol de Dios, que estaba en la cautividad por eso en lo que él creía, que era en la predicación de esas buenas noticias de la salvación a través de Jesús. ¿Me van siguiendo? ¿Por qué es importante? Porque cuando yo voy a hablar un mensaje de motivación para una iglesia y mi vida, yo no he pasado ningún problema, ninguna situación, pues no es lo mismo que yo esté en medio de una prueba, en medio de una situación difícil, muchas veces por haber tomado la decisión de seguir al Señor y sus designios, y aún así yo tener esa fuerza y esa fortaleza que proviene de Él para yo decirle a ustedes, sigan adelante, sigan adelante. Por eso es tan importante entender que Él estaba preso. Y entonces, como les dije, no es lo mismo, Pablo no les estaba hablando desde el privilegio, ni desde el avión, ni desde el hotel 5 estrellas, ni desde me pagan para hacer un espectáculo público. Yo estoy preso, pero aún así yo le estoy diciendo a esa iglesia que en un momento yo visité y levanté, la dejé establecida, que tengan fuerza y fortaleza, que esa fortaleza viene de Dios. No estaba hablando del privilegio, no estaba hablando desde la comodidad. Y es importante que entendamos eso, porque este concepto que ven a Cristo para que todos tus problemas se arreglen, yo quiero decirte en esta mañana que no es así. Ven a Cristo y tú tienes problemas de dinero, mañana todas tus deudas quedarán saldas. Bueno, si a Dios le place, Dios lo ha hecho.
ven a Cristo y tú te vas a sanar de esa enfermedad terminal. Si es la voluntad de Dios que tú te mantengas, que tú te preserve la vida. Dios puede hacerlo. Vamos a hablar más adelante sobre eso. Pero ven a Cristo y no, hermanos. Y es importante entenderlo, recalcarlo, porque no podemos vivir de la misma forma que muchos viven el evangelio allá afuera. El evangelio. Con mucho respeto, ¿verdad? Pero es importante decirlo. Nosotros no vinimos a Cristo para ser empresarios. Nosotros no venimos a Cristo para ser ricos. Nosotros no venimos a Cristo ni siquiera para ser felices. Nosotros venimos a Cristo para ser salvos. Nosotros venimos a Cristo para ser salvos. Lo que venga después, pues eso es por la soberanía y la misericordia, sobre todo la misericordia de Dios. Que sí, el Señor sana, sí, el Señor liberta, sí, el Señor te da una nueva identidad, sí, el Señor sana tus heridas, pero ese no es el propósito principal para venir a Cristo. Si ese es tu propósito principal, reevalúa tu forma de pensar y de ver por qué haces las cosas. Amén. Así que, como les dije, en medio de la cautividad, Pablo le está dando una palabra de consuelo, porque ya que en Efesios 3:13, si vamos un momentito, un poquito antes, el versículo anterior a la lectura bíblica, Efesios 3:13 dice que no se desanimen a causa de las pruebas que él está atravesando. Él le está diciendo a la iglesia de los Efesios, y no solo a la iglesia de los Efesios, porque se entiende que estas cartas entonces se pasaban de comunidad de fe en comunidad de fe para el beneficio. Y si es así y se preservó hasta el día de hoy, esto también es para nosotros. Así que debemos entender que la esencia del mensaje es para nosotros. Está este líder diciéndole a una comunidad de creyentes que no se desanimen por causa de lo que me está pasando a mí. Y es que esto es algo que le suele ocurrir a muchos pastores, a muchos líderes en este tiempo, y es que el desánimo, su desánimo, afecta el ánimo de su congregación. Digo su congregación, es la congregación que el Señor le dio, ¿verdad? A guiar. Y esto ocurre, hermanos, porque la vida de un líder, de un pastor, es una vida complicada. Porque muchas veces no solamente es nuestras situaciones, sino es las situaciones de cada uno de ustedes, porque eso el Señor nos ha llamado. Sin embargo, un líder con su visión bien puesta, a pesar de la adversidad, les va a decir, ¿saben qué? Yo la estoy pasando difícil, pero olvídense de eso. Su propósito, lo que ustedes tienen que hacer es seguir hacia adelante, seguir caminando, seguir en lo que el Señor los ha puesto a cada uno de ustedes, porque cada uno de nosotros, Dios nos ha llamado a algo. Como en la prédica anterior, que les hablé de que somos un cuerpo con muchas partes. Y entonces, esta parte es bien importante porque de ahí surge esta oración. Cuando nosotros vemos, Pablo está elevando una oración. En la carta a los Efesios hay 3 oraciones. Y esta es la segunda oración. O sea que dentro de su discurso, dentro de su carta, él hace como unos paréntesis y son unas oraciones escritas, por decirlo de una forma, en donde él está expresando, le está pidiendo a Dios diferentes cosas. Y en esta ocasión él está pidiendo, y vamos a entrar en punto por punto, esa oración específica de Pablo. Y entonces esa parte pues me pareció interesante porque Pablo tiende a hacer eso en sus cartas. Él está hablando o escribiendo, ¿verdad? Con su discurso, y él cambia
de tema y a veces cuando lo leemos se nos hace un poquito complicado, dice, pero se cambió el tema y vuelve de nuevo al tema original. Son como unos pequeños paréntesis. Pues básicamente esto es, él está hablando de un tema, corta, hace una oración y continúa con su discurso. Todas estas cosas se las digo, se las enseño, se las explico para que cuando leamos la escritura no nos confundamos, no pensemos que no hace sentido. Simplemente pues Pablo en muchas de las instancias escribe así. Ok, ¿qué más les tenemos que hablar? Vamos a la escritura. La semana pasada o la vez que tuve la palabra, estuve hablando del capítulo 4 de Efesios y somos un cuerpo con muchas partes. Y hasta ahí discutimos, hablamos a la saciedad de eso. Y como les dije, es necesario que en medio del sufrimiento, como el que estaba atravesando Pablo o cualquiera de nosotros, podamos entender y no perder de perspectiva de que no podemos caernos todos. No sé si me van entendiendo. Tengo un problema, mi hermano tiene un problema, oramos, te ayudamos, pero eso no puede desenfocarnos de lo que el Señor nos ha mandado a hacer en este lugar. ¿Me van siguiendo? ¿Amén? Ok. Como les dije, en esta oración, Pablo comienza en el versículo, déjame, no me quiero adelantar. Él comienza pidiendo a Dios fortaleza para la iglesia por medio del Espíritu. El Espíritu Santo que nos habla, nos dirige y quien fue el que Jesús nos dejó para nuestra ayuda y consuelo. Si usted estuvo en la clase, sabemos que una de las aportaciones que hizo uno de nuestros hermanos fue acerca de esto. Así que no le sonará muy extraño. La escuela, cuando estaba en la escuela bíblica esta mañana, muchas de las cosas que discutieron tenían muchísima relación con esto y como siempre, nosotros no nos ponemos de acuerdo. Mi esposo tuvo la escuela bíblica esta mañana y para lo único que yo entro a su presentación es para editarle los acentos y los errores ortográficos si tuviera alguno. Yo no tengo nada que ver con eso, ni yo agarro eso para preparar una prédica, así que quiero cerrar esa puerta. Pero Pablo, como les dije, esta mañana se tocaron muchos puntos relacionados con esto, así que hay mucha riqueza en la escuela bíblica que cuando venimos a verse, la parte de la escuela bíblica con la parte de la prédica se convierte en un todo. Y eso, hermanos, lo hace el Espíritu Santo. Entiendan eso. Y entonces, como les dije, comienza pidiendo a Dios fuerza, Pablo, en esta oración, por medio del Espíritu, ese Espíritu Santo que nos habla, que nos dirige, el que cuando nosotros queremos, estamos por tomar una decisión, el que nos dice por aquí, por allá. Para usted, yo no le escucho. Tenemos que relacionarnos con el Señor. Realmente relacionarnos con Él y abrir ese oído para que el Señor nos hable. Y el Señor habla de muchas maneras y de muchas formas a nuestra vida. De la misma forma que estuvimos hablando esta mañana, que Él trata con las personas de formas distintas. Hay personas que Dios les habla a través de los sueños. Hay personas que Dios les habla audible. Hay personas que Dios les habla a través de una canción. Muchos testimonios que de momento tú estás caminando y una persona te detiene, te dice algo y tú sabes que fue Dios. Y Dios trata con las personas de diferentes maneras. Y entonces sigue diciendo, vamos al versículo 16 y es la siguiente. Dice una parte muy linda y muy hermosa. Dice el versículo 16, pido en oración ¿tienen sus Biblias? ¿Me van siguiendo? Amén. Pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos
los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su espíritu. Esa parte de sus gloriosos e inagotables recursos, a mí realmente me llamó mucho la atención y quisiera abundar un poquito sobre eso. Pablo sabía a quién él le servía. ¿Nosotros sabemos a quién le servimos? Nosotros sabemos realmente a quién nosotros le servimos. A un Dios que es su nombre sobre todo nombre, que es el poderoso, el más poderoso, el más grande. ¿Entendemos realmente eso? En esta parte de la escritura dice, de sus gloriosos e inagotables recursos. Cuando yo voy y me llama la atención, he leído esto antes, pero me llama la atención esto. Cuando yo voy al griego, esa parte de recursos dice ploutos, que significa riqueza, abundancia, posesiones. Hermanos, Dios es el dueño de todo. Cuando Pablo dice aquí de sus gloriosos e inagotables recursos, es que Dios es el dueño de todo. Y entonces, cuando tú le pides a Dios, tú tienes que entender a quién tú le estás pidiendo. Nosotros entendemos realmente a quién nosotros le estamos pidiendo y qué le estamos pidiendo. Nosotros le estamos pidiendo al Dios Todopoderoso, de sus gloriosos e inagotables recursos. Y aquí específicamente no está hablando de dinero, pero hasta de dinero también, hermanos. Dios es el dueño de todo. Y todo lo que nosotros tenemos, lo que hemos logrado, lo que hemos alcanzado, ese dinerito y ese sueldo que nos ganamos con el sudor de nuestra frente, nos lo da Dios. Porque el día que Dios diga, se queda sin trabajo, se quedó sin trabajo. Aquí ha pasado. A mí me pasó. Y entonces, Dios es el dueño de todos los recursos, de los inagotables recursos. Inagotables, no se agotan, no se acaban. Pablo sabía a quién le estaba pidiendo. Pablo sabía por qué y por quién él estaba preso. Esa parte es sumamente importante. Él sabía que su cautividad no era un asunto, bueno, pues me metieron preso. Él sabía que esa cautividad tenía un propósito y que eso iba a pasarle, porque ese era el precio que él tenía que pagar por predicar y tirarse a predicar ese evangelio, tanto a los judíos como a los gentiles. Y lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, esa palabra me llamó mucho la atención en griego, ploutos. La debo estar leyendo bien. Riqueza, abundancia y posesiones. Dios es el dueño de todo. Y no se olvide de eso. Entendamos bien al Señor que nosotros le servimos. Tenemos que entender que le servimos a un Dios que su grandeza se sale de nuestro entendimiento humano. Y que a juzgar por lo que nuestros ojos ven, no podemos entenderlo y comprenderlo en su totalidad. Le servimos a un Dios limitado en muchas ocasiones. Uy, ¿cómo me dices eso si yo llevo tantos años sirviéndole al Señor y estás en la misma condición? Nosotros le servimos a un Dios ilimitado, un Dios que hace cosas que tú ni te imaginas con tu vida, con la vida de tus hijos, con la vida de cuántas cosas, hermano. Pero no dejamos de limitar a Dios. Y lo que tenemos que entender es que Dios tiene recursos ilimitados para darnos a todos. Esa fortaleza que tanto necesitas, tú no se la vas a pedir a otro que no sea Dios. Esa fortaleza que tú estás buscando no la vas a encontrar. No la vas a encontrar. No la vas a encontrar.
Solamente la vas a encontrar si se la pides a Dios. Y algo que yo he aprendido en mi caminar, y esto es algo que yo le doy gloria, honra a Dios. A veces yo creo que no, pero cuando me dicen sí, la pastora me dice que si alguien tiene una petición que me la traiga, que yo oro y el Señor contesta. Primero, gloria y honra a Dios por eso. Pero segundo, nosotros tenemos que aprender varios principios de la oración. A veces oramos sintiendo que le estamos haciendo un favor a Dios por sacar un tiempo para orar a Él, para pedirle. Y la oración se convierte en una ceremonia y la oración se convierte en un orden. Mire, hermano, usted tiene una necesidad, pídasela a Dios con detalles. Dios, pero Dios lo sabe. No, es que Él te quiere escuchar a ti. Él te quiere escuchar, mira, Señor, está pasando esto. Esto está así, esto está así. Este es el escenario que mis ojos físicos pueden ver. Recuerda que le servimos a un Dios de recursos ilimitados y que nuestros ojos son limitados. Dice, mira, Señor, esta es la situación. Me está pasando esto, me está pasando esto y me está pasando esto. No solamente mis cosas. Le está pasando esto a mi hermano, le está pasando esto y le está pasando esto. ¿Qué tú puedes hacer, Señor? ¿Qué tú puedes hacer dentro de tu voluntad? ¿Qué tú puedes hacer? Y algo el Señor va a hacer. El Señor va a hacerlo. No necesariamente lo que tú quieres, pero algo va a hacer. Y entonces tenemos, cuando oramos, orar con un propósito, entender bien qué es lo que estamos haciendo, o sea, por qué estamos orando, no orar por orar. Cuando ustedes saben que nosotros nos reunimos martes, nos reunimos miércoles y nos reunimos domingo. Los martes nos reunimos en la mañana, es un servicio de oración y aquí se ha orado por todo y por todos, como yo digo. Tenemos un grupo hermoso de oración a quien se están uniendo muchos más hermanos y le damos gloria a Dios a eso. Y si usted tiene una petición, hágala llegar. Vamos a orar por eso, aunque no conozcamos la petición, no conozcamos la persona, no conozcamos la situación. Pero no se sorprenda que si usted me pide oración por algo, le pido oración a la hermana Norma, a la hermana Carmen, al hermano Jesús y Anita, yo le pregunte qué pasa y por qué. ¿Por qué? Porque, como les digo, vamos a orar específicamente. Vamos a orar específicamente. Mira, Señor, está pasando esto. Yo no conozco la situación, yo no conozco a la persona, pero pasa esto y pasa esto. Y el Señor contesta como Él quiere, cuando Él quiere. Así que en esta oración, Pablo, como les dije, él sabía quién le estaba pidiendo. Él estaba pidiendo a un Dios que tiene inagotables recursos, que los fortalezca, le decía, los fortalezca con el poder del ser interior por medio de su espíritu. Entonces Cristo, en el versículo 17, habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Vámonos al versículo entonces 17. Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Fíjate que Pablo dice que esa habitación de Cristo es condicionada a la fe, porque confiar es fe, a la confianza que tengamos en Él. Por eso vemos muchos creyentes abrumados, agobiados, porque no hemos entendido, no han entendido que le servimos a un Dios de inagotables recursos y que en la medida que confiemos en ese Dios de inagotables recursos, confiemos completamente, el Señor va a estar en nuestro corazón. Ese es el principio fundamental de la fe. Es creer que Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Que por medio de su sacrificio en la cruz venció la muerte y nos dio vida eterna. Lo voy a repetir. El principio fundamental de la fe, que lo escuchamos y
Es creer que Jesucristo es el Señor. Que por medio de su sacrificio en la cruz venció la muerte y nos dio vida eterna para que podamos restablecer esa relación íntima, personal, directa con el Padre, que esa relación se había roto en el Edén cuando el hombre y la mujer cayeron en pecado. Esa relación íntima es restablecida a través del sacrificio de nuestro amado Señor Jesucristo. Y por eso es que usted está aquí, porque usted reconoce que de ese sacrificio Jesús venció la muerte y por lo tanto tenemos vida. En la medida que nosotros creamos y entendamos eso, Jesús va a estar en nuestro corazón. Y segundo, vamos a poder ir al Padre que tiene inagotables recursos para darnos en la medida que lo pidamos. ¿Me van siguiendo? ¿Amén? Entonces, la confianza en Cristo es fundamental para que Él habite en nosotros. O sea, les voy a hacer una pregunta. Si usted, y contésteme con sinceridad, si un extraño llega a su casa y toca la puerta, con toda sinceridad, ¿usted lo va a dejar entrar? ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque no lo conoce. ¿Verdad que sí? Aunque le diga, mira, yo soy fulano, el familia de tal persona, ¿usted lo deja entrar? ¿No? Porque usted no lo conoce. Pues ese es el mismo principio con Jesús. Usted no va a dejar entrar a Jesús si usted no ha experimentado o usted no lo conoce personalmente. Pudo estar en el corazón de mis hermanos, fantástico. Yo habito en el corazón de mi familia, pero si ni siquiera por eso yo lo voy a dejar entrar. Tengo que experimentar, conocerlo, relacionarme, saber el propósito de su visita, para entonces yo decir, ok, tú sí vas a entrar. Y si nos vamos a Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20, no me lo estoy inventando. Mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Todos los que salgan vencedores se sentarán conmigo en mi trono, tal como yo salí vencedor y me senté con mi Padre en su trono. ¿Vieron? Usted no va a dejar entrar a quien usted no conoce a su casa. Cuando nosotros conocemos a Jesús y toca nuestra puerta, ciertamente le vamos a abrir. Ciertamente le vamos a abrir la puerta, porque entendemos primeramente el propósito. Y segundo, entendemos que a través de Él vamos a tener vida eterna. Lo demás, el Señor lo va a hacer y lo puede hacer. No les digo que no, pero no es mi propósito principal. Cuando yo cierre los ojitos, que me vaya de este mundo, hay dos lugares posibles a los que uno puede ir. O va para arriba o va para abajo. Y entonces, si nosotros abrimos la puerta a Jesús, vamos para arriba. Si no, vamos para abajo. Y entonces, sigue diciendo el versículo 17. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Eso ya lo leímos. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Y aquí viene la parte que me encanta, porque lo que les dije al principio de que los felicitaba por venir a la escuela bíblica, esta es una de las razones. ¿Por qué usted viene a la escuela bíblica? Bueno, yo vengo a la escuela bíblica porque se enseña sistemáticamente la Biblia. Es una manera en que, ¿verdad?, puedo entender y puedo comprender cosas de la Biblia que no entendía. Es un lugar de discusión que podemos intercambiar ideas.
Pero importante, como dice el versículo 17, dice que echarán raíces profundas. Cuando usted conoce la palabra y usted se cimenta en la palabra, usted comienza a echar raíces. Y las raíces son sumamente importantes. Y esta ilustración acerca de las raíces, nosotros la podemos ver en el Salmo 1:1 y en Jeremías 17:8. Y voy a leer Jeremías 17:8. Dice, son como árboles plantados junto a la ribera de un río, con raíces que se hunden en el agua. A esos árboles no les afecta el calor ni temen los largos meses de sequía. Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto. Este principio que nosotros vemos en Jeremías, lo vemos en Salmo, en el libro de Salmo, lo podemos ver aquí. Dice que la confianza en Dios, recuerda que usted viene a la iglesia, adoramos al Señor, alabamos su nombre, aprendemos de la palabra y usted tiene la oportunidad de conocer aún más profundamente acerca de ese que le está tocando la puerta, de ese que usted ya dejó entrar a su corazón. En la medida que lo conoces, te sorprendes cada vez más de lo maravilloso que es el Señor. Y entonces, dice la Escritura, que es que entonces vamos a echar raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Recuerden que esta oración es una oración por fortaleza. ¿Ante qué? Ante las pruebas, hermano. Ante los momentos de sequía que van a llegar a nuestra vida o que muchos estamos atravesando. ¿Qué vamos a hacer cuando llegue el problema y la dificultad? ¿Vamos a salir corriendo como arbolitos sin raíces o vamos a mantenernos firmes, cimentados en lo que hemos creído? Dice que el Señor va a estar en nuestro corazón a medida que confiemos en Él. El día que venga el problema, ¿qué vamos a hacer? Ahí está la diferencia entre un creyente fundamentado en la palabra de Dios y en un creyente que es ligero. Porque hay diferencias. Usted va a ver un creyente ligero que cambia de iglesia, que brinca, y me voy aquí, no me gusta lo que escuché, voy allá, no me gusta lo que escuché, voy acá. No me gusta, no me gusta lo que predican. Versus un creyente que se fundamenta, que se sienta. Y yo no solamente me quedo con lo que me dicen, yo profundizo, porque este es el fundamento, la palabra. Y si no la entiendo, me esfuerzo para poder entenderla. No hay tal cosa, hermanos, como que estoy viejo. No hay tal cosa como que yo no era bueno en la escuela. No hay tal cosa como que yo no retengo. No hay tal cosa como eso. La palabra entra aquí y aquí. Y una vez entra, no sale. Y entonces, la palabra sigue diciendo, vamos a hablar de las raíces un poquito, que esta parte me encanta mucho. Vamos a hablar de las raíces. Yo busqué los propósitos o los usos de las raíces y esta yo creo que es la esencia de la enseñanza en esta mañana. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes, como les dije, ante los tiempos adversos. Y miren lo que dice, ¿verdad?, la ciencia y un poquito, ¿verdad?, aparte de la botánica, acerca de las raíces. Son cosas genéricas, pero tienen mucho fundamento, lo podemos fundamentar y lo podemos entender. Número 1, las raíces son para la absorción. Absorben agua y absorben los nutrientes, sales minerales del suelo. Así que cuando un árbol está plantado y está firme, comienza a absorber para fortalecerse. Segundo, funcionan para la fijación. Fija la planta al suelo. O sea, que en momentos donde vengan los vientos fuertes, y eso nosotros sabemos de vientos fuertes, porque sabemos del huracán María,
Yo creo que yo no vi ningún árbol de ceiba, que es un árbol que tiene unas raíces bellas y profundas y bien extensas. Yo creo que no vi ningún árbol de ceiba caído en María. Si usted lo vio, me lo dice, pero ningún árbol que yo haya visto. Muchos otros se cayeron muy altos, con raíces muy pequeñas, pero las raíces ayudan a la fijación del suelo para que en tiempos adversos, en tiempos de prueba, te mantengas firme. No, tal vez no la estás pasando bien, no me malinterpreten. Tal vez estamos pasando un tiempo sumamente fuerte, pero nos mantenemos firmes, porque sabemos que hay algo más allá que esto físico que está pasando. Conducción, otra de las funciones de las raíces. Conduce el agua y las sales minerales desde el suelo al resto de la planta para que pueda ocurrir una transferencia, ¿verdad? Si esa es la palabra correcta, una transferencia de nutrientes desde la raíz hasta la planta, hasta las otras partes de la planta. Necesita un sistema robusto de raíces para que hagan ese proceso de absorción y esa fijación en el suelo. Y por último, y no menos importante, la parte de la reserva. Almacena sustancias alimenticias en forma de almidón, lípidos, proteínas, nutrientes en términos generales. ¿Y qué significa eso? Que en el tiempo de la sequía, esas raíces van a seguir alimentando a la planta. Y la planta no va a secarse, no se va a morir. Así que llévese esa enseñanza para que vea que Pablo no estaba hablando por hablar, él no estaba hablando porque él sabía y entendía ese principio fundamental de que el creyente tiene que fundamentarse en la palabra, tiene que mantenerse firme. Parte de lo que implica la fe es la constancia y la consistencia del creyente. Y eso lo que significa en palabras sencillas es que si hoy yo creo en esto, mañana también. Y que no importa las condiciones y las circunstancias, yo me mantengo firme, que es el principio de las raíces. Las raíces, no importa lo que pase, ellas están ahí, no se mueven y hacen su función. Y todos nosotros hemos pasado por pruebas, situaciones sumamente difíciles. Y hace 6 meses, eso es de conocimiento de todos, yo tuve una de las pruebas más grandes que yo he podido experimentar en mi vida. Y le doy gloria a Dios porque sin la fortaleza que yo he ido adquiriendo, gloria a Dios por eso, yo no tengo ningún mérito de eso, pero esa fortaleza y ese entendimiento, esa comprensión de que yo necesitaba mantenerme firme es lo que me tiene de pie hoy día. Cuando yo recibo esa llamada de que mi papá estaba bien malo y que yo soy su cuidadora básicamente principal, con todas las responsabilidades ministeriales, personales, póngale nombre que tengo, el pensamiento primero de cualquier persona puede ser, ok, lo ministerial puede esperar, yo tengo que aislarme, yo tengo que quedarme y yo tengo que resolver esto porque ¿cómo no voy a hacerlo si es mi padre? Sin embargo, yo entendí, comprendí que la bendición iba a venir a través de la consistencia. Y en el día de hoy, con toda la autoridad que el Señor me ha dado, yo le puedo decir que si usted está pasando por una prueba, por una situación, no deje al Señor. Y si usted está trabajando para el Señor, no quite las manos del arado. No lo haga. No lo haga. Yo tuve la oportunidad. A mí se me dio el espacio porque naturalmente. Y yo dije, en el momento que yo cojo un break, por ahí mismo yo me voy. Porque yo no soy más grande que nadie y a mí también me gusta la cama, hermano. A mí también me gusta levantarme tarde. A mí tampoco, ¿sabes? No piense que porque yo estoy aquí parada, la comodidad nos gusta. Y el día que yo tenga la oportunidad de hacerlo,
yo voy a pensarlo bien, porque si yo quito las manos, por ahí mismo me voy, hermano. No nos hagamos los más grandes y los más importantes y los más fuertes. Y fue el seguir viniendo, el seguir trabajando, y eso usted no lo entiende, pero le servimos a un Dios de recursos inagotables. Dios me multiplica el tiempo. Yo no se lo puedo explicar. Me han pasado un sinnúmero de cosas que yo digo, Señor, es que eres tú, porque con mis fuerzas físicas yo no puedo. Yo quitaba las manos y yo no estuviera aquí hoy. Y yo les recomiendo a todo el que tenga bien hacer algo para el Señor, todos y cada uno de nosotros tenemos algo que hacer para el Señor. No le diga que no al Señor. No lo haga. No le diga que no. Las excusas ya en la Biblia están establecidas, que tú le puedes poner excusas a Dios y no tienes forma de librarte. Ni Moisés se pudo librar. Mira a ver, si Moisés le dijo cuántas excusas. No hay excusa. Si Dios lo llama a hacer algo, es porque Dios sabe que puede hacerlo. Y no importa las capacidades físicas, nuevamente, siempre nos vamos por lo natural y nos vamos por los traumas, porque todo eso, yo era bien cerrado en la escuela. Yo leer, yo no sé, no ponga excusas, no las ponga. No deje de hacer lo que el Señor le mande a hacer, aunque sea pequeñito, aunque sea sencillo para sus ojos. Todo lo que yo no sé, yo aprendo. Y esa es mi actitud en la vida, afuera y adentro. Yo he aprendido en la vida a que si yo no lo sé, yo lo aprendo. Y si hay ahora recursos educativos para todos, pues yo los aprovecho, hablando en lo secular. No sé de finanzas, pero yo puedo aprender. Yo no sé de arreglar cosas en mi casa, pero yo entro a YouTube y aprendo. Y si yo tengo ese drive, esa fuerza para yo hacer cosas fuera, si el Señor me manda un día a traer una exhortación, pues yo no tengo excusa para decirle que no. Usted agarre la Biblia y póngase a leer y diga lo que usted entiende que leyó. El Señor le va a poner la palabra. Yo leo, ok, bueno, yo entiendo que esto dice esto y esto y esto. Anótelo y digas y predíquelo. No hay excusas, hermano. Cuando nos metemos con el Señor y nos metemos a estudiar, cuando llegue el momento de nosotros hablar, vamos a hablar. Y nuestra boca se va a abrir y el Espíritu Santo nos va a guiar. Así que quiero terminar con los últimos versículos. Versículos 18 y 19. Dice, espero que puedan comprender como corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Y es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Yo no lo sé todo. Yo todavía no conozco y no lo voy a conocer hasta el día que esté delante de su presencia. Pero conozco parte de lo extenso que es el amor de Cristo y hoy te puedo decir que es lo máximo, lo más lindo, lo más grande, lo más excelente, perfecto. Y sigue diciendo la Escritura, entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Fíjate que hablamos ahorita que no venimos a Cristo porque Él nos arregle las cosas. Nuestra vida, nuestras relaciones, no. Establecimos ese fundamento. Nosotros venimos a Cristo porque hemos creído que Jesucristo es el Señor. Sin embargo, como le servimos a un Dios que tiene inagotables recursos, yo vuelvo a ese versículo y si usted se le olvida, por favor anótelo, el versículo 16. Dios es un Dios de inagotables recursos. No se olviden de eso. Dice que cuando experimentamos ese amor de Cristo, aun cuando no lo experimentamos completamente en nuestro entendimiento humano limitado, seremos completos con toda la plenitud de la vida. Y yo regresé y busqué el griego de plenitud.
ese griego de plenitud de la vida. Porque si habla de plenitud de la vida, es plenitud de la vida. Y está hablando de la vida aquí. Usted sabe que usted puede vivir una vida plena aunque tenga problemas. Déjame establecer ese punto. Usted sabe que usted puede vivir una vida plena aunque esté en medio de la prueba. Sabemos. Usted sabe que usted puede vivir una vida plena aunque esté solo. ¿Sí? Lo sabemos. Pues dice, ese término plenitud, no lo anoté, pero la definición la tengo y es que rebosa. Usted ha llenado un vaso de agua y le sigue echando al punto que está ahí casi eso. Rebosado es llenito, llenito, llenito. Pues una vida llena, una vida completa usted puede tener si usted experimenta ese amor de Cristo, que realmente es lo mejor y lo más maravilloso.